Señoras, señores, alumnos, colegas, docentes, queridas autoridades, doctor José García Sosaya, muy buenas noches. Bienvenidos a la presentación del libro Periodismo de Investigación del periodista y docente universitario Alfredo Alí Álava Merino. Un aplauso fuerte para un momento tan importante. El periodista Alfredo Alí Álava Merino es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dentro de su trayectoria profesional destaca su trabajo como jefe de informaciones de la sección local del diario Ojo, redactor de informaciones locales en el diario El Comercio, medio de comunicación escrito donde también ejerce la jefatura de la sección policial judicial para posteriormente formar parte de la unidad de investigación. Años después, Alfredo Álava pasa a ejercer el cargo de director de correo de Tacna, Moquegua, Arequipa, entre otros. Como académico dictó conferencias sobre el rol de la prensa en el orden interno del Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales, conferencia magistral en Trujillo sobre periodismo de investigación, evento organizado por la Federación de Periodistas del Perú, filial Trujillo. Dictó el curso del rol de la prensa frente a las instituciones militares en la Escuela Superior de Guerra Aérea y más. Docente de nuestra Casa Superior de Estudios, que en realidad es un gran orgullo contar con este libro que definitivamente va a ayudar a nuestros estudiantes. Es también docente de otras universidades y hoy nos viste de gala con la presentación de su libro Periodismo de Investigación. Agradecemos a Daniel Llovera, jefe de la unidad de investigación del diario El Comercio, un amigo, compañero de aula también. Así que somos del año 98. Un aplauso bausatino de corazón. Y a continuación le pedimos a nuestro decano, el doctor José García Sosaya, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que nos brinde unas palabras. Colega Alfredo Alí Álava Merino, colega Daniel Llovera, queridos profesores, profesoras, estudiantes de nuestra querida Universidad Jaime Bausat y Mesa, es un honor para mí estar sentado al lado de dos colegas entrañables. Con Alfredo nos une una gran amistad, no solamente en el campo del trabajo, sino también en el campo de la docencia y en el campo estudiantil, porque somos promoción de una maestría, así que imagínense el gusto y el agrado que está a su lado. Y con Daniel también nos une una gran amistad de mucho tiempo, de muchos años atrás, estudiante bausatino, de mucho prestigio. Él como otros colegas más egresados de estas almas mater, es que están dando un gran empuje a la institución y dejando sobre todo bien en alto el nombre de nuestra institución, la hoy Universidad Jaime Bausat y Mesa. El periodismo de investigación es aquel que se realiza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista sobre asuntos de importancia que algunas personas u organizaciones desean mantener en secreto. Sus tres elementos básicos son que la investigación sea trabajo del reportero, que el trabajo aporte algo novedoso y de interés para un grupo o más o menos amplio, y que sea prolongado en el tiempo. El periodista de investigación es una persona con total capacidad de manejo de fuentes y se caracteriza por ser una persona valiente, ya que muchas investigaciones pueden traer consecuencias legales, es decir, juicios, amenazas de muerte, entre otra serie de problemas. Mis dos colegas que están en la mesa de honor no están ajenos a este tema, ¿no? Conversábamos con Alfredo y Alfredo está siguiendo unos juicios en provincias justamente por el tema de la investigación. Es así, es el trabajo que uno tiene que desarrollar. Gracias a Dios que en el caso de Alfredo es un hombre muy meticuloso y siempre suele tener las pruebas en la mano para demostrar lo contrario a cualquiera. Esa es una gran ventaja del periodista. El compromiso básicamente de tres partes: cómo surge la investigación, documentación con fuentes orales y escritas del hecho a investigar y el análisis de los datos obtenidos más la elaboración del reportaje. Todo un trabajo que tiene que realizar el periodista de investigación, ¿no? Que muchas veces hemos podido apreciar los trabajos de los colegas, y en este caso hoy Alfredo Alí Álava Merino, yo siempre le digo Álava y es Álava, vino el 30 de julio y me dijo:
Pepe, calientito, el primer número para ti, ¿no? Y tuve la grata sorpresa de tener en mis manos el libro Periodismo de Investigación, que hacía un buen tiempo atrás Alfredo lo había estado trabajando y retrabajando, porque así somos los periodistas, nunca estamos conformes con lo que escribimos, siempre queremos mejorar, mejorar y mejorar. Y aquí, en este libro, cuando lo tengan en sus manos, algunos de ustedes van a poder apreciar y van a poder disfrutar de todo un trabajo realizado en investigación por el colega Álava Merino. Podrán leer: el Contralor pone el dedo en la llaga, o tal vez una entrevista a Fernando Ampuero, que llegó, creo, a ser tu jefe de investigación en el comercio, ¿no? Entonces, muchas cosas que van ustedes a encontrar y que les va a servir, para el trabajo que ustedes realizan día a día. En un momento determinado, muchos de ustedes van a estar trabajando en medios de comunicación. En un momento determinado, muchos de ustedes pasarán a la unidad de investigación y tienen que saber qué van a hacer. No pueden llegar a una unidad de investigación y decir: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y cómo lo hago? Ustedes son bausatinos, ustedes deben estar preparados para todo eso. Por eso es que es importante el libro del profesor Alfredo Álava Merino. Yo lo felicito por este libro, sé que va a tener gran acogida, va a formar parte también de la biblioteca de la universidad, en donde los periodistas podrán ir, ¿no?, a leerlo seguramente, ¿no?, y a sacar algunos datos importantes, ¿no? Por ejemplo, hay una discusión que siempre se ha llevado hasta las aulas y hasta las redacciones. ¿Se debe comprar información? ¿Bailey compró la información contra Lourdes Flores? ¿Qué pasó ahí, no? Entonces, cuántas cosas que están en este libro y que son muy interesantes y que yo no voy a develarlas, ¿no?, porque mejor es leerlo que yo les cuente. Solamente felicitarlo a Alfredo Ali, agradecerles a ustedes por su presencia. Es importante que se nutran de todo lo que van a escuchar hoy día en cuanto a periodismo de investigación. Agradecer la presencia de las docentes, porque ellas también en parte se van a nutrir y van a tener recuerdos cuando corrían tras la noticia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José García Sosaya, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaime Bausati Meza. Antes de presentar a Daniel Llovera, jefe de la Unidad de Investigación, colega y amigo, siempre importante recordarlo, quería leer solamente la primera parte. No voy a leer todo el libro. Creo que es importante que detrás de las grandes obras también está la familia, los amigos y aspectos que te impulsan a siempre crear grandes cosas. Y creo que es importante la descripción que hace nuestro colega Álava Merino sobre las personas que han jugado un papel importante en la elaboración de este libro. Un homenaje a todos los periodistas que fueron asesinados por buscar la verdad, a los futuros periodistas de investigación que pese a todo irán en busca de la verdad, a los familiares de estos que sin estar involucrados en la búsqueda de la verdad sufren amenazas, seguimientos y presiones. A mis hijos. Creo que también ellos se merecen un aplauso por todo el impulso de nuestro colega y amigo y profesor de esta casa de estudios. Y bien, sin más preámbulos, invitamos a nuestro colega, el periodista Daniel Llovera, jefe de la Unidad de Investigación del diario El Comercio, para que nos brinde comentarios sobre esta importante obra. Creo que está bien, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor José García Ali, autor del libro que nos convoca esta noche. Acto al cual, con mucho gusto, con mucho agradecimiento por la deferencia que me ha hecho Ali, concurro, y con mucho regocijo también porque Ali está entrando en otra etapa, ¿no? No solo de productor de información, no solo de productor de revelaciones noticiosas, de primicias, sino ahora es un productor de contenidos editoriales. Ali está pasando a otro momento en su carrera profesional. Este es
su primer libro. No sabemos si vendrán más, pero este paso suele ser importante, clave, decisivo en la trayectoria profesional, en la trayectoria de cualquier profesional. Por eso lo felicito y por eso me alegra este aporte. También las gracias a Yanet, mi amiga, mi compañera de promoción, por sus palabras siempre afectuosas. Estudiamos juntos, ya varios de ustedes deben saberlo, y conservamos esta amistad hasta hoy en día. Sobre el libro de Ali no se va con rodeos, Ali no edulcora la pastilla, y como dice en una de las páginas interiores de su texto, cuando él era periodista y trabajaba en el comercio, él prefería ir al grano, prefería dar la noticia en el primer o en los primeros párrafos. Él no se iba con rodeos porque eso es para literatos, dice Ali en una de las páginas de su libro. Y frontal y directo, como solía plantear sus notas, sus informes, sus reportajes, también lo es en el libro, porque él no entra a filosofar acerca de la naturaleza del periodismo y del periodismo de investigación en particular. Él no entra en disquisiciones sobre los rasgos, las fases académicas, si se quiere, científicas, del proceso de investigación periodística, o cuasi científicas. Corrijo. Él va de frente al problema, al mundo en el que los periodistas, ustedes y nosotros, vamos a desenvolvernos, el mundo de la corrupción. Y pone en el papel lo que la corrupción significa. Ali no tiene ningún reparo en dar el primer paso diciéndoles a ustedes: este es el campo de batalla, este es el terreno en el que nos vamos a mover, este es el fango, este es el campo de batalla, y está caracterizada o está dominada por esta cantidad de trincheras y de minas. El campo está minado. Y a partir de ese momento es que Ali esboza el camino con ejemplos teóricos y prácticos, con algunos apuntes históricos también. El caso Watergate, por ejemplo, recurre bastante Ali a algunos pasajes del caso Watergate y a pasajes de su propia experiencia. A partir de este primer momento es que Ali abre un abanico, y de esa forma el libro se convierte en una suerte de manual práctico de investigación, que se lee muy fácilmente, se lee muy rápidamente, por suerte, para ustedes, alumnos. Entonces, ustedes van a ver, apenas en la primera página del libro, como les decía, apenas en los primeros capítulos, que él iba a decirles, ¿no es cierto?, a nosotros, los lectores, que este es un país corrupto. Me causa un poco de gracia, y lo digo de manera muy, muy cariñosa, ¿no es cierto?, en el buen sentido del término, que el título del primer capítulo sea La pila de agua bendita, y sin embargo el agua está maldita. Maldita, llena de materia corrupta, ¿correcto? Y de frente Ali ingresa al terreno de las licitaciones y las compras estatales y los concursos y todos esos procesos que suele realizar el Estado año a año, quinquenio tras quinquenio, década a década, y que moviliza millones y millones y millones de soles. El Estado, el ente llamado Estado, todos los organismos públicos que forman parte del Estado, desde la presidencia, pasando por los ministerios,
los otros poderes, luego nos vamos a los gobiernos regionales, municipales, provinciales, municipales, distritales y otros organismos públicos descentralizados, compran todos los días infinidad de cosas, de productos. Los colegios estatales, por ejemplo, necesitan carpetas, necesitan lapiceros, necesitan cuadernos, los ministerios necesitan escritorios, y el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Salud construyen carreteras y hospitales por montos que son altamente costosos, millonarios. Y entonces, Ali dice que, por ejemplo, en el primer párrafo, ahí lo tienen, en el año 2010, el Estado, ¿no es cierto?, todas las instituciones que hemos numerado aquí, compró bienes por más de 30.000 millones de soles en el 2010. Hizo procesos por más de 30.000 millones de soles en 2010. Y 3 años después, en el año 2013, esa cifra de 30.000 millones de soles pasó a ser de 36.000 millones de soles. Y luego hace un pase magistral, Ali, pasa la pelota a la media cancha, y en el siguiente capítulo, o 2 capítulos después, en el capítulo del Contralor dice que de todos los recursos, todo el dinero que maneja el Estado, por lo menos, ¿no?, el 10% va a engrosar los bolsillos de la corrupción. Entonces, estos ejemplos que no se le han ocurrido a Ali porque de pronto un día los soñó, los inspiró, se imaginó. Estos son ejemplos de la realidad y son cifras oficiales las que ha contrastado y se las ha entregado a ustedes para que tengan idea de la magnitud de lo que significa vivir en un país con altos índices de corrupción como el Perú. Y ese es el terreno, repito, en el cual el periodista de investigación va a trabajar. Sí, el campo está minado, pero vamos a pisar con cuidado el terreno. Otro capítulo, un capítulo posterior, se ocupa de otro de los fondos, de las fuentes, mejor dicho, de recursos, de dinero en el país. Habíamos hablado de las licitaciones, de las compras, de todos los procesos. El profesor Ali Alaba les dice, también existe algo que se llama el canon. En este momento hay presidentes regionales presos y otros tantos procesados y otros tantos prófugos de la justicia, porque esta fuente de recursos importantes, de fondos públicos, de dinero público que proviene en su mayoría de la minería, de la explotación minera, fueron no solamente malgastados, fueron mal manejados, fueron utilizados con fines corruptos. Y ojo, hay un apunte que quiero hacer aquí, en el capítulo del canon, que estos presidentes regionales, Álvarez, que hoy está preso, Álvarez, que hoy es la bestia, Álvarez, que hoy es la cabeza de un gran aparato corrupto y mafioso y criminal, no lo digo yo, así ha sido tildado por el Poder Judicial, ese Álvarez y toda su organización, en su momento, no hace mucho, hace 2-3 años, fue felicitado por el gobierno central y por el Ministerio de Economía y Finanzas, porque era el mejor ejecutor. ¿Qué quiere decir el mejor ejecutor? No el mejor ejecutor de penales, el mejor ejecutor de fondos públicos. El presidente regional que mejor gastaba el dinero en el país, que más obras hacía. ¿Cómo las gastaba? El Ministerio de Economía y Finanzas lo premió. En lugar de preguntarle, señor, ¿cómo está gastando usted el dinero? En lugar de que el Ministerio de Economía y Finanzas indague un poquito más
En lugar de que la Contraloría se pregunte, oye, están gastando bastante rápido, ¿no? Cosa inusual. Como si un alumno estuviera, que no suele resolver su examen rápidamente, de pronto lo empieza a hacer. El profesor le llama la atención. Y entonces se empieza a indagar o se empieza a interesar. Y en este caso no ocurrió tal cosa. Álvarez fue premiado y el presidente de la República fue a Ancash y le dijo a los ancachinos, préstenme a Álvarez que yo me lo llevo a Lima. Yo quiero tenerlo a mi lado para que él me enseñe cómo gastar. Préstenme a Álvarez. Entonces, todo este capítulo doloroso para la política de nuestro país, para la salud moral de nuestro país, que ha ocurrido apenas hace 1 o 2 años, tiene que ser motivo de reflexión. El libro de Ali da pautas precisas para introducirnos a esa reflexión. Eso es lo importante. Si podemos discrepar acerca de la presentación o el orden en que presentó los capítulos, etcétera, si podemos discrepar que por qué no tuvo un marco teórico, filosófico acerca de la naturaleza del periodismo, eso es otra cosa. Para mi gusto personal, los conduce a ustedes a la naturaleza del trabajo periodístico. Y ese es, en mi opinión, ese es su mayor aporte, por lo menos en términos académicos. Por favor, me permito este paréntesis, léanlo. No solamente los que estudian en el 7º ciclo periodismo de investigación, los que están en primero o en cualquier ciclo de la carrera, léanlo. Así ustedes me digan, no, pero a mí no me gusta el periodismo, a mí me gusta la publicidad, etcétera, ya todo ese rollo que escuchamos siempre, no importa, léanlo. Porque de algún modo van a conocer una parte de lo que es nuestro país hoy en día. Uno de los países con los índices medios de corrupción más importantes, ¿no? Y Ali mismo lo dice cuando recoge una encuesta de esta organización internacional que se llama Transparencia Internacional, que el Perú en la tabla de todos los países a nivel mundial de 170 y pico países está de media tabla un poquito hacia arriba en índice de corrupción. Y por eso es que esto nos parece tan normal, por eso es que a personas como César Álvarez la felicitan. Por eso es que los señores que estuvieron sentados en la Fiscalía de la Nación archivaron todas las denuncias contra César Álvarez y contra otros presidentes regionales, pero principalmente contra César Álvarez. Porque este presidente regional tuvo una particularidad que no tuvieron otros presidentes regionales. Este presidente regional luego se fue descubriendo poco a poco y en ello tuvieron participación algunos poquísimos periodistas de investigación. Tenía, decía, conexiones directas, no solamente con el Ejecutivo, con la Fiscalía de la Nación. ¿Y por qué es importante la Fiscalía de la Nación? Preguntarán ustedes. Bueno, porque los fiscales son los que deciden si una denuncia tiene futuro o simplemente se archiva y ahí muere todo. Tenía conexiones importantes con el Congreso de la República, tenía conexiones importantes con el Poder Judicial, tenía conexiones importantes con una institución que pasa desapercibida, pero no tienen idea ustedes de la importancia, de la magnitud de esa entidad, el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, un presidente regional con ese nivel de llegada, de influencia, y su caída, la caída de ese presidente regional, significó la caída también, en el mediano plazo, de un fiscal de la Nación. ¿No han escuchado ustedes en las noticias, o no han leído en las noticias, o han escuchado en la televisión, en la radio, que hace poco el Consejo Nacional de la Magistratura mandó a su casa, despidió a un fiscal de la Nación por primera vez en la historia republicana? Semejante acción de tamaña relevancia fue consecuencia de lo que pasó en Ancash con el señor César Álvarez. Canon minero. ¿Por qué hubo corrupción? Por el canon minero. El canon minero
Los precios que internacionalmente han tenido hasta hace poquito, los metales, los minerales, han generado una cantidad importante de recursos a países como el Perú, que exporta principalmente este recurso natural. Esto significa que las regiones, las localidades en las que están asentadas las minas que son las más fructíferas, reciban este impuesto, este canon. Por ejemplo, en Ancash hay una mina importante, en Arequipa también, y así, en los lugares, en las regiones en las que hay una gran mina, ustedes dense una idea, esta región recibe mucho canon. Entonces, fue por esa razón que los presidentes regionales empezaron una loca carrera por hacer obras. Pero fíjense qué tipo de obras. Bajo ninguna supervisión, bajo una casi nula intervención de la Contraloría, y muchas veces, y esto quería agregar Ali a mi intervención, muchas veces con la participación de los denominados organismos internacionales que le pusieron una barrera al control, a la auditoría. No, aquí usted no me levanta ninguna factura, señor, porque yo estoy amparado en el organismo internacional. Él me ha hecho la carretera, así que yo, pregúntele a ellos. Y el organismo internacional tenía protección, tenía inmunidad, etc. No vamos a entrar a detalles, pero este libro es un punto de partida esencial para que ustedes empiecen a conocer la naturaleza de la corrupción estatal. Ese es su gran aporte, en mi opinión, en mi humilde opinión. Quiero ocuparme solamente de un punto más. Sobre todo para los que están estudiando en este momento investigación. Ali no se queda solo en los ejemplos, también va a la parte teórica, sobre todo en el momento de desarrollar el procedimiento de la investigación, el proceso. Cómo empezamos una investigación, cómo vamos avanzando y cómo la finalizamos. O sea, las denominadas etapas de la investigación. Yo quisiera resaltar, y si aquí hay algún alumno o alumna con quien tuve la suerte de compartir aula en los ciclos anteriores, lo va a entender mejor. Y quien no tiene la oportunidad todavía de desarrollar este punto, se los comento porque es parte fundamental de un proceso de investigación. El de la hipótesis. La hipótesis va a gobernar todo nuestro proceso de investigación, porque si no tenemos clara la hipótesis, si no tenemos claro lo que queremos encontrar, en el camino nos perdemos y no llegamos a ningún lado. Te felicito, Ali, porque en verdad este es un aporte que nos va a llevar a muchas horas de discusión, y que espero ustedes, jóvenes, lo aprovechen al máximo y le hagan todas las preguntas que quieran a los profesores, arrinconen, pónganlos en aprietos, pero léanlo y pregunten. Y felicito también a la universidad, profesor García, por dar este espacio, porque el periodismo necesita, en este momento, de jóvenes que se sumen a lo que llamamos, quizá les parezca frase de cliché, pero no hay otra forma de llamarlo, a la lucha contra la corrupción, o al combate contra la corrupción, o a los esfuerzos por hacer algo por combatir este mal, que ya hoy por hoy ya es uno de los que más aquejan al país. Ya no es el terrorismo, etcétera, corrupción. Y si cada año de estas aulas sale
como yo siempre digo, sale por lo menos un periodista de investigación más, la Bausat IMES está haciendo un gran aporte, porque eso es lo que necesitamos hoy en día en el periodismo. No superficialidades ni banalidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Llovera, jefe de la unidad de investigación del diario El Comercio, ¿no? El periodismo, y como lo dicen aquí en la obra también, la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. Precisamente, acto seguido, invitamos al profesor Ali Álava, ¿no?, para que nos dé un comentario de su libro, y como dice nuestro colega Daniel Llovera, bausatino sobre todo, lean el libro. Buenas noches, muchas gracias por su asistencia. De frente a la yugular, como dicen los americanos. Periodismo de investigación. En la portada o en la carátula, portada decimos los periodistas cuando hablamos de un medio escrito, tenemos una rata sigilosa al acecho de un fajo de billetes que están puestos en una trampa. Esta alegoría, que es mi creación, ¿qué significa? Los corruptos, el dinero de todos nosotros y los periodistas de investigación que están listos y prestos a cazar a la alimaña. ¿Por qué escribí este libro? El año 2005 empecé mi carrera docente precisamente en esta universidad. A invitación de un colega, vine a enseñar periodismo de investigación, porque era la especialidad que yo desarrollaba, que yo ejercía en el diario El Comercio, y que la ejercí desde el año 2001 hasta el 2010, o sea, 10 años investigando. Y gracias a lo cual me gané varias condecoraciones, en otras palabras, varios juicios por difamación agravada, porque los periodistas de investigación creemos y consideramos que aquello no es un demérito, que cuando uno se enfrenta a la mafia, que cuando uno se enfrenta a la corrupción, cuando uno se enfrenta al crimen organizado que maneja grandes e ingentes cantidades de dinero, lo menos que puede esperar es un juicio, porque estos señores tienen el dinero mal habido suficiente para enjuiciar a los periodistas y de esa manera callar sus investigaciones y evitar que sean puestos en la palestra o en vitrina. Mi experiencia como docente durante esos años y los de ahora pusieron en evidencia que muy poco se conocía de esta apasionante especialidad en las aulas universitarias. Y los estudiantes de periodismo no eran culpables de aquello, sino las autoridades que son las encargadas de hacer el diseño o el plan de estudios. Tampoco conocían en profundidad esta hermosa y apasionante especialidad, pero además peligroso rubro dentro del periodismo en general. Entonces dije, hay que hacer algo. Hay que hacer algo para que se enseñe de buena forma, más profundamente, el periodismo de investigación. Tengo que aportar mi experiencia
en este rubro, en las aulas universitarias, en la academia. Empecé a escribir este libro, además porque la corrupción en el país, de acuerdo a mi punto de vista, y creo no equivocarme, es el principal problema. Más peligroso, más grave que la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana se ve, la palpamos, los asaltos, los asesinatos, el cogoteo, etcétera, pero la corrupción no la vemos. La corrupción va agazapada. Y de eso se valen corruptos y corruptores, los que compran y los que venden, para birlarse el dinero de todos nosotros. Voy a dar algunas cifras que van a poner en evidencia esta grave situación moral en la que vive este país y de la cual no saldremos si es que no se toman las medidas adecuadas, y esas medidas deben de tomarlas nuestras autoridades políticas. Pero nosotros en el campo académico debemos formar periodistas de investigación para que pongan en vitrina estos casos de corrupción y que las autoridades pertinentes hagan su trabajo. En el país hay alrededor de 1.840 y tantas autoridades políticas, sean ya alcaldes distritales o provinciales y presidentes regionales. De ese número, 1.700 están sometidos o han sido sometidos a procesos de investigación por corrupción. Esto representa algo así como el 92%. Imagínense, ¿no les parece catastrófica la cifra? El 92% de autoridades que deben de velar por el bienestar de la población sometidos a procesos de investigación por casos de corrupción. Monetariamente, el Contralor General de la República, Fuad Curi, ha manifestado de que alrededor del 30% de los dineros destinados por el Estado para compras, adquisiciones, obras, etcétera, etcétera, van a los bolsillos, a las billeteras o a las cuentas cifradas de los corruptos por casos de corrupción. Si tenemos en cuenta que cuando él habló en el año 2010 que la cifra dedicada a la compra de o adquisiciones de productos, bienes, servicios, consultorías, ejecución de obras, etcétera, era de alrededor de 30.000 millones de soles, pues 10.000 se quedaban en los bolsillos de los mafiosos. El economista Carlos Urrunaga ha estimado de que entre el 2004 y 2014 el gobierno central destinó 150.000 millones de soles para obras ejecutables por los gobiernos locales y los gobiernos regionales. De esa cantidad, según sus cálculos, entre 15.000 millones y 20.000 millones fueron a parar ilegalmente a los bolsillos, billeteras y cuentas cifradas de los mafiosos, de los corruptos. Con esa cantidad de dinero se pudo hacer escuelas, hospitales, carreteras, es decir, un montón de obras en favor de los menos favorecidos, de los que menos tienen. Pero no, los mafiosos siguieron engordando y poco es lo que hizo el Poder Judicial, la Policía Anticorrupción, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, etcétera, el Congreso de la República. Poco es lo que hicieron para castigar a estos indeseables.
Transparencia Internacional, como lo ha dicho Daniel Llovera ya, en su tabulación anual ha ubicado al Perú en el concierto de 170 y tantos países a mitad de tabla entre los países más corruptos. En primer lugar está Corea del Norte, está Somalia, y entre los países menos corruptos tenemos a Dinamarca, Holanda, Noruega, pero entre el Perú está a mitad de tabla, o sea, está más o menos acompañado de Colombia, México, Venezuela, Paraguay, Bolivia. Es decir, estamos sufriendo el cáncer de la corrupción. Y sin embargo, hay pocos periodistas de investigación que se dediquen a hurgar en la basura, a meterse en las cloacas, a escarbar en los rellenos sanitarios para cazar a los indeseables, a las ratas que se birlan el dinero de todos nosotros. Por eso que es necesario formar periodistas de investigación en las universidades, periodistas con calidad ética y moral, porque aquí hay otro problema. Un corrupto no puede investigar a otro corrupto. Es una grave contradicción. Tenemos que formar en las universidades y tenemos que alentar, propender que los medios de comunicación hagan investigación. Y aquí una propuesta mía. La investigación periodística no debe circunscribirse, no debe limitarse a las unidades de investigación. Soy un convencido de que ante tantos casos de corrupción que no pueden ser abordados por los periodistas de una unidad de investigación, esta es una realidad peruana, ante tantos casos de investigación, creo que todas las secciones locales, deportes, economía y negocios, espectáculos, culturales, etcétera, todos deberían investigar. Todos deberían hurgar en las cloacas y buscar a las alimañas. Pero para esto tenemos que formar periodistas de investigación en las universidades. Este libro pretende dar algunas pautas, porque, ojo, todas las investigaciones son diferentes. Son casos diferentes que deben de ser abordados de manera diferentes, con estrategias y tácticas diferentes. Y el periodista, obviamente, un redactor o un reportero cuajado, que ha recorrido diversas secciones y donde ha probado calidad profesional, honestidad y responsabilidad, podrá, con esa experiencia, salir airoso ante cualquier situación. No podemos nosotros, nadie podría plantear un esquema fijo, determinado, absoluto, de cómo se hace una investigación y cómo resolverla en el camino, porque todo depende de las circunstancias, de los hechos y de las posibilidades. Y siempre se debe trabajar en equipo. Por ejemplo, voy a citar aquí un par de casos. Tuve que investigar el tráfico o el contrabando de petróleo, de combustible, en la zona de Tumbes. Y para lograr captar la mejor vista posible, la fotografía que acompañe el reportaje escrito y demuestre que en efecto hay contrabando, o había contrabando, y que ese contrabando se ejercía de la manera más avesada con delincuentes que sobrepasaban la autoridad policial
que los tenían amenazados y no solamente eso, sino que los coimeaban para que les permitan el paso en caravanas de vehículos que transportaban centenares de combustible entre la frontera de Perú y Ecuador hasta Trujillo, pasando por Talara, Piura, Sullana, etcétera. Tuvimos que, en equipo, el reportero gráfico, el redactor y el taxista que nos movilizaba, un hombre de enterísima confianza, tuvimos que armar un plan previo para tomar la parte gráfica y para ver, observar cómo era ese trabajo, cómo era ese contrabando. Nos instalamos en un lugar entre Sarumía y Tumbes, en un lugar a 100 metros de donde estaba la patrulla policial, por donde iban a pasar los cutreros, así se le denominaba, o los petroleros, y entonces levantamos el capot del pequeño vehículo, quedó una abertura en el centro, por donde nuestro reportero gráfico enfocó con su teleobjetivo. La patrulla, que estaba a 100 metros, nos vio que estábamos ahí sospechosos, pero nosotros ya le habíamos sacado la llanta al vehículo. La llanta estaba en perfectas condiciones, pero simulamos que se había malogrado, por eso levantamos el capot, le sacamos la llanta y mandamos al chofer, al taxista, a arreglar, entre comillas, la llanta en Tumbes. Cuando la patrulla policial de carreteras, mafiosos que recibían su coima al paso de los cutreros o los petroleros, vino para preguntar qué está pasando aquí, se sintieron tocados. Bueno, le dijimos que se nos había malogrado el carro, que la llanta se había reventado, que la estaban arreglando por allá y que el motor estaba recalentado. Ah, ok, se fueron. A los pocos minutos pasa la caravana de contrabandistas de petróleo con sujetos, eran automóviles aquellos que le llaman luchos, allá le llaman luchos, acá le dicen lanchones, con sujetos asidos en la parte posterior, con machetes, pistolas, para resguardar el producto de contrabando. Una caravana de 5 vehículos con escapes tipo avión, fuertísimas, y los policías ni la tos, lo dejaron pasar, no le dijeron absolutamente nada, y más bien el último de la caravana lanzó al aire una bolsa con dinero, y la bolsa, por el viento, la Panamericana, pasó de un lugar al otro. Los policías, una vez que se perdieron en el horizonte los petroleros, los contrabandistas, se bajó uno de los policías, cruzó, recogió el billete, la bolsa. Nuestro reportero captó todo eso con su cámara y su teleobjetivo bastante efectivo. Entonces, trabajo en equipo, taxista, reportero, redactor. En otra ocasión en Trujillo, tratando de probar cómo la expulsada congresista Tula Benítez, que ya había sido desaforada del Congreso, seguía utilizando, porque tenía amigos en la Policía Nacional, gente de seguridad del Estado cuando no le correspondía, y además estos elementos de seguridad del Estado hacían las veces de amanuenses, de chofer, llevaban a sus hijos de la ex congresista al colegio, a ella la llevaban al gimnasio, al himna, y etcétera, etcétera, a la peluquería, al mercado. Imagínense, policías de seguridad del Estado cumpliendo ese rol ruin e ilegal. Además, tuvimos con el reportero gráfico que disfrazarnos de topógrafos, porque no había forma de buscar la fotografía, observar, porque era una callecita en la que nos veían ahí extraños, todos se conocían y bueno, iban a sospechar de nosotros. Además, con cámara fotográfica. Entonces compramos un trípode, nos vestimos con un chaleco X, un casco blanco, y en el trípode el reportero instaló su camarita. Y ustedes han visto que los topógrafos están horas y horas ahí mirando y mirando y mirando y nadie les dice nada.
Y así pudimos obtener imágenes y sacar reportajes, lo cual permitió que al general de la policía sea sometido a inspectoría, investigado, y le quiten la seguridad a la ex congresista. Y así por el estilo. Con esto quiero comentarles de que las investigaciones son diversas, no obstante, y tienen diversas estrategias y tácticas. No obstante, de acuerdo a mi experiencia, yo creo que una investigación periodística seria debe de tener 9 pasos. 9 pasos debe tener una investigación. Y en esto yo difiero con algunos tratadistas como Pepe Rodríguez, Daniel Santoro, Gerardo Reyes, José Manuel de Pablos, etcétera, etcétera. Yo creo que, de acuerdo a lo que aquí menciono, y no voy a entrar en detalles, la investigación periodística debe de ser, primero, el primer peldaño, la identificación del tema. Y, o sea, alguien tiene que decirle a uno, este tema hay que investigarlo. A veces es el director, a veces es el jefe de la unidad de investigación, a veces es uno mismo que propone temas, pero por lo general y por mi experiencia, no sé si Daniel, José coinciden conmigo, pero yo creo que alrededor de un 80% de temas investigables son propuestos por contactos, fuentes, informantes que tienen algún interés, pero que es en realidad alrededor de un 80%. Luego de ello, hay que acopiar información preliminar para ver si ese tema ha sido publicado o no por otros medios. No vaya a ser que estemos repitiendo algo y caigamos en lo que se denomina la publicación de un refrito, y eso es deshonroso para cualquier periodista. Posteriormente, si no es así, tenemos que proponer el tema a alguien, para que ese alguien, que puede ser nuestro jefe, o en el mejor de los casos, el director, que es la última instancia, nos diga, sí, esto hay que publicar, hay que investigar. Luego de ello, luego de esa propuesta del tema, elaboramos un plan de trabajo para ver qué cosa es lo que vamos a hacer, dónde vamos a ir, con quién vamos a ir, qué cosa es lo que vamos a conseguir, quiénes son nuestra fuente, y en esto hay que tener mucha reserva porque hay algunas fuentes que no quieren que sean reveladas a nadie. Luego de ello, ya vamos al trabajo de campo, a la recopilación sistemática de información, para lo cual tenemos que juntarnos y reunirnos con las fuentes primigenias y las fuentes secundarias que van saliendo por ahí después de cada conversación, y agotar hasta lograr la máxima información que nos va a servir para nuestro reportaje. Y documentos, porque la investigación periodística se tiene que probar documentariamente. Es importantísimo obtener documentos. Eso no debe perderlo de vista el investigador. Luego de aquello, hay que formular un pliego de preguntas, porque tenemos que darle tribuna a la otra parte para que nos dé su versión. Y nos vamos a enfrentar a la otra parte nosotros solos contra el mundo. A mí me ha tocado enfrentarme a un séquito de 9 oficiales de la Policía Nacional para tratar el tema de compras estatales, fraudulentas obviamente. A veces nos enmendan la plana, o sea, a veces nuestra hipótesis se cae, porque la otra parte también tiene sus argumentos, y es justo, necesario y equitativo que le demos tribuna a la otra parte. Luego viene la redacción del reportaje, y para ello podemos apelar a cualquier género periodístico, el reportaje, la nota, la crónica, el informe, qué sé yo. Pero siempre no perder de vista, decir siempre la verdad y probarla con documentos. Y por último, la publicación, que hay que hacerla muy bien, un gran despliegue, en el día oportuno y un seguimiento. Y digo el día oportuno porque, digamos, si Perú, como lo he dicho en otras ocasiones, si Perú
y esta es una utopía, se clasifica campeón mundial de fútbol, no vamos a publicar nosotros ese día pues un reportaje de investigación, ¿no es cierto? Como es una nota propia, exclusiva, la guardaremos para mejores oportunidades. Y bueno, y acá hay otros temas que lo voy a leer rápidamente, leer nada más, para no cansarlos: la pila de agua bendita, las exoneraciones, son más de 5.000 millones que bajo el pretexto de secreto militar se hacen, y por ahí viene la compra torcida, la coima, también está aquí relatada. El Contralor pone el dedo en la llaga, da cifras, el canon, incompetencia y robo, gran cantidad de dinero que se ha malgastado y se ha perdido y que está en los bolsillos de los corruptos. Mi punto de vista respecto a las investigaciones: ¿por qué investigar? Ya lo he comentado, algunas perlas, ya también he comentado algo. Los casos investigables, sus características, que deben ser de relativa importancia, inéditos y propios. Trato también el tema de lo público y lo privado. Nadie tiene el derecho de incursionar en lo privado, y menos en lo íntimo, pero si acciones que tienen que ver con la intimidad y lo privado chocan con hechos delictuosos o con recursos del Estado, ahí sí el periodista tiene todo el derecho de incursionar y poner en vitrina esto. Después, un monumento. Yo reclamo un monumento a los Garganta Profunda, o sea, aquellos que le dan información al periodista para que éste desarrolle su investigación. Si no existiesen los Garganta Profunda, muchos periodistas tampoco existiesen ni fuesen célebres. Y aquí recordamos el caso Watergate, Marfel, el número 2 del FBI, dándole información trascendente, relevante a Bob Woodward para traerse abajo al presidente Richard Nixon en el año 1972 al 74. También hablo sobre cuidado con el chuponeo y la metodología que uno debe utilizar para evitar ser chuponeado y que descubran con quién se está reuniendo, cuáles son los teléfonos de conexión, cuáles son sus fuentes y qué cosa es lo que uno está conversando o hablando con las fuentes. Y así por el estilo, tenemos también temas de discusión, como por ejemplo, ¿se debe comprar información? Algo que mencionaron acá mis colegas, o es qué hacer, y esto ustedes lo van a sufrir en carne propia 1, 2 y 3 veces, qué hacer ante una censura. Las opiniones son diversas. Y así por el estilo, este es el contenido de este libro y estoy a disposición de ustedes si es que quieren formular alguna pregunta. Bien, muchísimas gracias, profesor, colega, amigo Alfredo Álava Merino. Antes de darle la oportunidad a ustedes, estudiantes, de que puedan hacer o trasladar algunas consultas, solo queríamos hacer mención que el libro se está ofreciendo el día de hoy a 20 soles. Eso lo van a poder adquirir si ustedes desean en el momento en que se dé el brindis, para que puedan acercarse y bueno, adquirirlos, así lo desean, a un precio módico de 20 soles. Mientras tanto, si alguno desea una pregunta, por favor, levanten la mano. Buenas noches, ¿cómo está? Yo soy Celinda Barreto, he sido periodista. ¿Se escucha? No. ¿Ah, sí? ¿Aló? ¿Sí? Yo he sido periodista a largo tiempo en la prensa, he sido comentarista de la página de opinión de Expreso y ahora soy docente aquí en la Universidad Bausata. Yo quería hacerle una consulta. La labor del periodista de investigación indudablemente es un pilar importantísimo para un medio de comunicación, pero hay veces en que la labor de un periodista de investigación se ve detenida o se ve obstaculizada porque los medios son los que no quieren difundir
esas informaciones. Entonces, hay dos partes, ¿no? O sea, la labor del periodista de investigación y también la oportunidad de poder hacer ese trabajo cuando el tema es espinoso y los medios de comunicación prefieren abstenerse de darlo a conocer, ¿no? Efectivamente, colega Celinda, bueno, yo practiqué en el diario La Prensa en el año 1977, cuando era jefe de redacción Jaime Marroquín y director de informaciones era Antonio Fernández Arce. Yo estaba en la página laboral y bueno, aprendí bastante ahí. Lo que usted dice es bastante cierto. El periodista investiga, tiene todo el material para hacer un gran destape, pero los propietarios le dicen no le dan luz verde. ¿Y por qué no le dan luz verde? Por diversos intereses. Me ha tocado experimentar eso y vivir esa desagradable situación. En algunos casos es porque no quieren chocar con el poder económico, porque de repente si hacen un gran destape de que los supermercados Wong, por ejemplo, están estafando a sus clientes, Wong es uno de los principales anunciantes, le retira la publicidad y los medios viven de la publicidad. ¿Cómo cumplimos con nuestras planillas? O no quieren chocar con el poder político. Si se hace un gran destape contra un ministro poderoso o contra un organismo del Estado, es probable que el Estado, que es el principal anunciante en los medios de comunicación, le retire en represalia gran parte o casi o todo el avisaje. Y entonces nos crean una serie de problemas de carácter económico. Y por último, los juicios de los mafiosos y de los corruptos que tienen plata para gastar a manos llenas nos van a obligar a defendernos, a contratar abogados o bufet de abogados que van a estar años y años litigando a favor de nosotros y tratando de salvarnos el pellejo, de evitar que nos manden a la cárcel como mandaron a Magali Medina. En mi caso, uno de los tantos juicios, o sea, condecoraciones, duró 11 años. Me enjuició el congresista Jorge Mufarés Nemi por el famoso caso Jaguar. 11 años. Y después de 11 años el Poder Judicial nos absolvió, a mí, al director del diario El Comercio y a la empresa. Contra nosotros había pedido este señor una indemnización o una reparación civil de $50 millones. Me iba a faltar vida y años para pagarle. Pero, felizmente, el Poder Judicial actuó de manera correcta. Acá a Daniel Llovera también lo han enjuiciado un montón de veces. O sea, mejor dicho, lo han condecorado. Solo por 10 millones. Solo por 10 millones nada más. A Miguel Ramírez, Lunarejo, Fernando Ceballos González lo enjuició por 105 millones. 2 juicios, o sea, $210 millones. Todos los juicios se han ganado y se ganan cuando uno hace un trabajo escrupulosamente bien hecho. Pero no podemos perder de vista que en el Poder Judicial es uno de los poderes más corruptos del país y cualquier cosa puede pasar. Por lo tanto, los periodistas estamos expuestos a muchas cosas, entre ellas a juicios, y los medios, los propietarios no quieren estar gastando dinero en defenderse judicialmente. Entonces prefieren eliminar las unidades de investigación, prefieren reubicar a los periodistas de investigación y no meterse en mayores problemas. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguna última pregunta, por favor? Sí, por favor. Es la última pregunta.
Buenas noches, profesor. Bueno, felicitarlo primero por su libro. Y bueno, mi nombre es Jacqueline Cisneros y quisiera preguntarle si un periodista compra información, ¿ya no estaría haciendo periodismo de investigación? ¿Es correcto que un periodista compre información? Bueno, mi punto de vista es que el periodista no debe comprar información. Hay colegas que sostienen lo contrario. Por ejemplo, Ricardo Uceda, yo lo he escuchado decir en un seminario internacional en la Universidad Católica, que el periodista sí puede o debe comprar información siempre y cuando la información sea relevante para probar la hipótesis que se planteó al inicio. Yo creo que no. Yo creo que aunque se pueda probar con ese documento que uno va a comprar, no debe comprar. Y así lo cree también el diario El Comercio, y eso está escrito en el libro de estilo, tú has leído, y en los principios rectores. Y esto por un principio, porque no podemos generar un mercado de información, porque esto puede traer puede generar un mercado negro, porque mucha gente podría decir, este periodista necesita estos documentos relevantes, y fabrican documentos y te lo venden. Como ya ha ocurrido, y aquí vuelvo a citar al decano de la prensa nacional, al diario El Comercio, en una investigación sobre la traída media mafiosa de $2 millones y pico de Panamá hacia acá, para la compra de acciones de Bacus, a través de Bavaria o el Grupo Santo Domingo, al redactor le vendieron una hoja de bitácora de cómo había salido el avión, qué día, matrícula, con cuánto dinero, el piloto, etcétera, etcétera, hacia Lima, un documento trucho, y El Comercio patinó y casi pierde, ahí sí iba a perder parte de su patrimonio, pero felizmente estaban asociados el Grupo Santo Domingo, El Comercio y La República en Plural TV, que después lo que se conoce ahora como Canal 4, ¿no? Entonces creo que por ahí le perdonaron la vida y la cosa empezó a marchar mejor desde el punto de vista judicial y eventualmente económico. Entonces yo creo que no se debería comprar información. Muchísimas gracias. Un aplauso para el profesor Álava, por favor. Un agradecimiento especial a todos los alumnos que están presentes esta noche. Creo que esa es la mejor muestra del interés que ustedes le ponen a esta carrera profesional, a nuestros profesores, colegas, amigos que también están presentes apoyando a un colega y sobre todo apoyando en la cultura, que es lo más importante. A Daniel Llovera, compañero, ya lo mencionaba, compañero de promoción, porque siempre ha estado presente y ha estado presente sobre todo en actividades importantes como estas. Siempre cuando lo ha llamado a la universidad ha venido, y eso es loable de rescatar. Al profesor Álava por darle el primer paso a la universidad de esta presentación del libro. Creo que eso lo agradecemos no solamente los estudiantes, también los compañeros, colegas y las autoridades de la universidad. Muchísimas gracias a todos ustedes, y ya saben que si desean adquirir el libro está a 20 soles, lo tienen aquí, y bueno, vamos a pasar un brindis. Muchísimas gracias.